Distinguido doctor, ¿Cómo ¿cómo le va, anda? diputado, mandato cumplido? ¿Cómo anda? Pero muy bien. ¿Y usted qué cuenta? Bien, saliendo de una reunión de consorcio, mirá, por eso estoy acá en un departamento del centro. Pero bueno, positiva dentro de todo, porque con este tema de la salud mental, los edificios ha sido todo un tema, ¿viste? Sí, sí, me imagino. Bueno, y buena señal ahí, buen wifi, Sí, acá todo es perfecto. espectacular, mejor hasta que el de mi casa, ¿este? Ah, bueno, Así que de despreocupado. primera entonces. Bueno, si te parece, esperamos 1 o 2 minutitos más y empezamos. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me escuchan todos bien? Perfecto. Buena iniciativa esta, Diego, me gusta. Sí, 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 es muy bueno, es muy bueno. Construyendo con vos es un espacio que ya lo venimos haciendo desde hace un tiempo y con buenos resultados, la gente se está aprendiendo y sobre todo, bueno, las personas que invitamos nos parecen que tienen mucho para aportar, ¿no? Por eso los queremos Ujú. escuchar y bueno, en esta oportunidad creímos muy importante escucharte a vos, que tenés una gran experiencia en todo lo que hace a la salud mental. Ujú. Sí, es el tema. Muchos decían, viste, que ya venía, después de la pandemia, venía la pandemia de la salud mental, ¿no? Y sí, es para pensarlo, ahora lo vamos a conversar. Sí, 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 sí. Es todo un tema, es todo un tema. Bueno, esperamos entonces un minutito más y Ya. ya comenzamos. Se vino el veranito, parece, ¿no? Sí, yo salí con camisa de manga corta porque tenía un calor. Ahora está un poco más fresco, ¿viste? Pero no, me quise poner saco y me hacía un calor. Dije, no, no voy a sufrir. Pero me pasa que llegó a 27 grados hoy. O sea que Claro, claro. alto. Sí, 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 sí. Yo salí de mi estudio a las 5 de la tarde y hacía un Ya. calor importante. Sí, sí, la verdad que. Y bueno, es la época que aparece, viste, que después viene lo de la tormenta de Santa Rosa, que se mezcla mucho. Y sí, de ahí ya lo despedimos finalmente al invierno, porque ya en septiembre ya es otra Ya, cosa. ya viene la primavera, la cosa cambia, ¿no? Así es, así es. Bueno, Leandro, yo creo que estamos en condiciones ya después de 3 4 minutos de espera. Sabemos que mucha gente a lo mejor se puede conectar un poquito más tarde, pero Ujú, como te decía recién, agradecidos por tu compromiso, por esta posibilidad de poder conversar en este ujú, espacio. Y bueno, nos pareció muy importante hablar de este tema porque la pandemia cambió muchas cosas, trajo muchas consecuencias, no solamente desde lo económico, no solamente desde lo social, no solamente porque aumentó la pobreza, porque muchos quedaron sin trabajo, por todo lo que tiene que ver con la salud y con el COVID mismo, por supuesto, las consecuencias que ha tenido eso para cada individuo, para cada familia que ha perdido un pariente, para la sociedad entera, nuevas formas que hay, no solamente en Córdoba, en Argentina, sino en el mundo, pero por supuesto que una de las consecuencias que trajo la pandemia son los efectos causados en la salud mental. Yo estuve viendo hace unas semanas algunos informes de la ONU y algunos informes de UNICEF y casualmente hablaban con un rigor científico bien detallado cómo aumentó la depresión, cómo aumentó la ansiedad, y por supuesto las consecuencias que tuvo también para los enfermeros, para los médicos, para los que nos cuidan, ¿no? Que esto también me parece que es uno de los temas que debemos abordar, como así también las consecuencias de la salud mental en los adultos mayores y también en los adolescentes, porque estuvimos observando que en los adolescentes también es un rango etario donde la pandemia hizo mucho daño ahí en lo que hace a la salud mental. Así que bueno, en primer lugar te queríamos consultar cómo estás viendo vos este tema desde tu consultorio, desde tu experiencia, desde tu amplísima experiencia en este tema. No, no hace falta la presentación porque ya sos conocido por todos. Así que bueno, nuevamente agradecerte, Leandro, y bueno, consultarte esto. ¿Cómo está tu mirada en relación a este tema de la salud mental hoy y las consecuencias de la pandemia?
Bueno, la verdad que es un gusto, un honor que también me invites y me hagas parte de este proyecto que me parece interesante, ¿no? Las redes hoy nos posibilitan llegar desde miles de maneras y siempre a veces un consejo, una mirada, digamos, en esta perspectiva, no solamente ayuda porque nos permite darle sentido a lo que nos pasa, sino que también como que calma, ¿viste? Cuando uno le encuentra sentido a las cosas, de alguna manera siente calma, ¿no? A nosotros nos pasaron muchas cosas con la pandemia. Yo te diría que hay que dividir en dos aspectos. Los aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la pandemia en sí mismo y los aspectos que tienen que ver con las decisiones que se tomaron durante la pandemia que también tuvieron un efecto, porque no es lo mismo el confinamiento, ¿sí? Si no hubiera existido. El confinamiento fue una medida, ¿no es cierto?, tomada por los distintos gobiernos, que también tuvo su impacto, más allá de la propia pandemia. El dato a tener en cuenta, que a mí me parece como muy interesante, porque es un trabajo que han hecho también los españoles, Diego, es que cuando ocurre un fenómeno que yo te diría que genera efectos de características traumáticas, que en definitiva tuvo que ver con eso, la mente tiende a borrarlo. Lo que es malo, en general, la mente lo oculta. Por eso es muy difícil a veces indagar acerca de los abusos infantiles, porque las personas que lo han sufrido tienden a, digamos, ponerlo en modo inconsciente. O sea, no, hasta que no ocurre algo que les hace resurgir el tema, la mente misma lo anula, porque no podemos vivir con el malestar de lo que significa esa situación. Y a nosotros con la pandemia nos está pasando una cosa parecida, ¿no? Porque yo te diría que nosotros pareciera que ya no estamos más en pandemia y hemos anulado lo que implicó la vivencia de aquel momento 2020, ¿no? Porque digo, si uno pensara, y está muy bueno un video que está en YouTube, yo siempre lo recomiendo que lo vean, que se llama La mirada del niño en la pandemia, que es un corto. La mirada del del niño en la pandemia, que es un corto que hicieron los españoles, que yo te aseguro que no tiene nada de malo, pero te refresca lo que evidenciamos en el 2020. Y te aseguro que te vas a sentir incluso angustiado, porque nosotros transitamos innumerables emociones frente a lo que significó este evento que parecía salido de película. De pronto ver las calles vacías, ¿no es cierto? Estar encerrados, saber qué pasaba el día después. La mayoría de los gestores sin tomar nota de qué hacer. Yo digo, nosotros a veces también cometimos algunos errores porque teníamos una oportunidad única, ¿no? Porque en el norte pasaba lo que iba a pasar acá en el sur. Entonces podríamos habernos adelantado, digamos. Pero bueno, dicho sea de paso, no tuvimos esa inteligencia de, bueno, a ver qué está pasando allá, che, va a venir para acá, bueno, veamos cómo nos vamos a organizar nosotros. Y bueno, y se tomaron medidas de un modo o del otro. A mí me tocó vivir incluso la experiencia de un hijo afuera que lo agarra la pandemia, andaba dando vuelta allá por Centroamérica, y el tipo no conseguía avión, bueno, todo lo que significó ir a buscarlo a Ezeiza, porque los aviones empezaron a entrar por Ezeiza. Yo digo, nosotros todo eso lo hemos anulado. Pero el registro de lo que vivimos, de lo que significó para nosotros, no está anulado. Está tapado, está oculto. Y por ahí mucha gente tiene insomnio, está más ansiosa de lo habitual, estamos como más reactivos, cualquier cosita capaz que nos hace saltar, digamos, la reactividad agresiva, ¿no? Y eso tiene que ver con estas consecuencias, ¿sí? Las consecuencias de haber vivido un hecho de características traumáticas, pero a nivel global encima, ¿no? Porque no es, digo, un evento como puede ser un terremoto, ¿no? En un lugar específico, sino que fue un terremoto en todos lados, digo. Es algo que se generalizó y se vivió en todos lados. Entonces, el trauma existió. Te interrumpo ahí, y más allá de esta generalización que estás hablando, ¿vos en qué rango etario considerás
que hubo mayores consecuencias en la salud mental, en los adultos mayores, en los adolescentes, Muy en buena los la niños. Muy buena la pregunta, porque hoy lo que nosotros estamos haciendo es recogiendo los efectos de ese momento traumático, en donde indudablemente afectó fundamentalmente a dos grupos etarios, a los adultos mayores y a los Ujú, adolescentes. O sea, en todos los estudios que se están observando hoy, resultados vinculados a aumento de cierta patología mental, está conectado estrechamente con estos dos grupos, ¿no? Con el grupo de adultos mayores y con el grupo de adolescentes. Que tiene que ver, obviamente, en estos casos, yo creo, mucho más con el confinamiento que con la pandemia en sí mismo. Porque el confinamiento, imagínate en los adultos mayores que fundamentalmente tienen una necesidad de relacionamiento que les posibilita seguir estando activos, tanto como le ujú, pasa al adolescente que necesita el relacionamiento para saber quién va a ser en el mundo. Un adolescente por sin supuesto. relacionamiento es alguien que no sabe quién va a ser en el mundo. O sea que imagínate que en una etapa de confinamiento donde no podía ver a su grupo de pares, no podía hacer reuniones, no podía conectarse, lo mismo que le pasó al adulto mayor, tiene indudablemente mucho más efectos en la salud mental y nosotros tenemos hoy altos índices incluso de suicidio en estos dos grupos etarios, que yo no diría, no puedo asegurarte que tenga una relación directa, pero sí hay una relación directa con muchos trastornos por ansiedad que se Ujú. observan, es lo que más ha aumentado. Digo, hoy la principal consulta tiene que ver con trastornos por ansiedad, que los trastornos por ansiedad son variados. Digo, el ataque de pánico forma parte de un trastorno por ansiedad, por ejemplo. A Eso te iba veces, a preguntar. ¿Puede derivar el trastorno de ansiedad? O sea, si no se trata a tiempo y si no se trata bien, ¿en qué puede derivar esa ansiedad que hoy la vemos a diario, ¿no? Que mucha gente mira, la padece. claro, la ansiedad es el miedo patológico. O sea, nosotros cuando hablamos de ansiedad, hablamos de miedo patológico, porque el miedo forma parte de nuestra mecanismos de defensa y de supervivencia. O sea, nosotros necesitamos del miedo para sobrevivir. El punto es cuando Ujú, el miedo se patologiza en el sentido de que le damos tanta realidad a nuestros propios pensamientos intrasubjetivos que los convertimos en reales y nos aumentan los niveles de sufrimiento y por lo tanto impactan de lleno en esta emoción, miedo, que se patologiza en el tiempo porque se prolonga más de lo habitual o genera una exageración, ¿no es cierto?, que nos limita incluso hasta de poder salir de la casa, digo. Y acá un ujú, punto importante a tener en cuenta es lo que pasa con los que están gestionando organizaciones, porque yo por ahí lo que siento, Diego, es que ujú. pareciera que se toma nota de que vivimos una situación traumática. Vos no podés exigir presencialidad plena, virtualidad plena, hay que ver el caso por caso, porque lo que implicó la pandemia y las medidas que tomamos fue un salto para la especie humana. Nosotros no somos lo mismo que éramos en el 2019. Sin Y duda, si sin duda. nuestros gestores institucionales no tienen en cuenta el caso por caso, van a generar una nueva pandemia, pero más vinculado a la salud mental que a otras cuestiones, porque se nos está exigiendo una readaptación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presencialidad es todo un tema. Hoy nosotros tomamos nota de que es fatigosa la presencialidad, nos genera mucha fatiga movernos, ir, salir de la casa, salir de la comodidad de la red. Hay que tenerlo en cuenta, digamos, estas cuestiones, ¿no? Ahí viste que la Ujú. gente empieza a preguntar, Diego, para que vayamos tomando nota, ¿no? Sí, 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 estoy viendo. Bueno, y también te quería consultar, Leandro, yendo un poco a esto que hablabas vos de los gestores, y en este caso quería consultarte el tema del gobierno provincial, porque yo veo que el gobierno provincial, obviamente, el sistema de salud no está funcionando bien desde hace muchísimo tiempo, y esto que estamos hablando de la salud mental tampoco está bien abordado. Entonces quería consultarte
cómo estabas viendo vos, cómo estaban gestionando la provincia esto, cómo lo observas desde tu lugar, si es una prioridad para el gobierno provincial o no, qué recursos públicos destina la provincia, por ejemplo, de su presupuesto, para que entendamos qué prioridad tiene esto para el gobierno provincial y también qué propuesta podríamos hacer en la medida en que el año que viene haya un cambio de gobierno a nivel provincial. Mira, yo creo que una de las grandes fallas que tiene el oficialismo, y no te hablo solamente de la provincia, sino te hablo particularmente de la ciudad de Córdoba, es la ausencia de compromiso con el factor humano. Cuando digo ausencia de compromiso, por ejemplo, un tema Este es el título, ausencia de compromiso con el factor humano. Factor humano. Que la ausencia de compromiso con el factor humano impacta en la seguridad, impacta en la salud, impacta en la educación, bueno, impacta en todo. Imagínate que nosotros, al salir de un estado traumático, estamos en un estado postraumático, lo que nos hace más vulnerables. O sea, frente a cualquier circunstancia, podemos desencadenar, ¿no es cierto?, ansiedad, miedo patológico, depresión, tristeza patológica, o sea, podemos tener una influencia nociva de ciertos factores, ¿no es cierto?, que pueden, obviamente, generarnos una patología. Vos pensás salir a andar en esta ciudad, con lo que cuesta ya la presencialidad y tratar de recorrerla cuando no hay ningún tipo de orden en el tránsito, te cerraron una calle, te cerraron otra, vos no sabés por dónde ir, no sabés a qué hora, si vas a llegar a tiempo. Yo, la verdad, a veces pienso, y lo llevo también a la cuestión del cuerpo humano, porque uno podría decir, bueno, mira, la ciudad estaba tan destruida que hemos tenido que ponernos a arreglarla. Ponele que me dijeran eso como explicación. Pero yo te digo a vos, Diego, con sentido común. Si una persona necesita una cirugía, o 10, vos le vas a hacer las 10 cirugías al mismo tiempo, lo matás al tipo. Agarrar una ciudad y provocarle lo que se le está provocando en un nivel de vulnerabilidad como el que tenemos, es no tener en cuenta el factor humano, porque nos termina alterando. Es imposible no alterarse en la circulación de nuestra ciudad. Eso ya de por sí que tiene que ver con ciudadanos que por ahí no tenemos absolutamente nada que ver con el Estado, ¿no? Porque no trabajamos, entre comillas, en el Estado provincial o en el Estado municipal. Ahora, por el otro lado, si vos agarras cualquier empleado, ¿no es cierto?, ya sea profesional de la salud, profesional de la seguridad, educador, y le preguntás, ¿el Estado los tiene en cuenta? ¿Verdaderamente los tiene en cuenta en este estado de vulnerabilidad, en este estado post-pandémico? Y te aseguro que los que no digan nada no lo van a decir porque tienen miedo de que les pase algo. Porque me ha pasado con colegas que a veces hablo, no, yo mira, te lo digo acá, pero no lo puedo decir en público. O sea, se ha llegado a una situación de desprecio por el factor humano que indudablemente yo creo que tiene que ser un llamado de atención, porque no puede ser que a los profesionales de la salud, que se les pidió todo, porque se les pidió todo, pusieron todo en época de pandemia, pusieron en juego su propia vida, muchos murieron, hay un matrimonio de médicos que murió en Córdoba, por ejemplo, y no han tenido pero ni un reconocimiento de ninguna naturaleza, ¿me entendés? Entonces, yo creo que el gobierno, tanto provincial como el municipal, pero también te lo generalizo en la mayoría de las instituciones, porque yo estoy viendo, salvo, mira, destacaría la Universidad Nacional de Córdoba, que ha sido mucho más comprensiva y compasiva con los profesores, que yo recuerdo el 15 de marzo diciendo, no, muchachos, el 18 se viene la pandemia, el confinamiento, arréglense ustedes como puedan con los estudiantes. Entonces han tenido una actitud más compasiva, bueno, a ver cómo nos vamos organizando, algunos profesores están volviendo de a poco, los estudiantes se va teniendo en cuenta, ¿no? Pero en el resto no, en el resto, por eso te digo,
uno dice el gobierno provincial y el gobierno municipal, pero yo tengo que generalizar en muchos espacios de gestión que tampoco se tiene en cuenta el factor humano. Hay que entender, y con esto cierro un poquito, Diego, de que estamos en Sí, sí, estado sí. post y estamos con alta vulnerabilidad, lo que implica facilidad de caer en cualquier cuadro psicopatológico. Y como vos me preguntabas, si no tenemos detección precoz o tratamiento precoz en estos cuadros, la lógica Ujú, es que los cuadros se cronifiquen. O sea, que yo claro, tenga problemas de vida con respecto al sueño, con la posibilidad de hacer cosas, con fobias, porque la fobia también tiene que ver con los trastornos vinculados a la ansiedad, ¿no es cierto? La cronificación nos lleva a un mal tratamiento de los cuadros que serían resueltos en menos de 6 a 8 meses, porque eso es lo que dicen la mayoría de los protocolos. muy, muy interesante, Leandro, muy interesante cómo vinculaste esto con lo del factor humano y la falta de gestión, tanto a nivel provincial como municipal. Pero te quiero consultar a nivel nacional. ¿Vos estás Sí. viendo, o sea, existen realmente en el país políticas específicas para salud mental? ¿Qué estás viendo a nivel nacional que puedan haber hecho o que puedan plantear en relación a las consecuencias que tuvo la pandemia en la salud mental? Nosotros tenemos un gran problema y me tocas un tema que hoy es muy delicado para mí. Nosotros tenemos, fíjate vos, dos líneas de investigación en la cátedra. Una que tiene que ver con violencia de pareja. Hemos estado investigando las características de personalidad de los 76 femicidas que existen hoy en Bower. Pronto Eso se vamos ha a incrementado en la resultados. pandemia, ¿verdad? Que tienen que ver, sí, porque fue una investigación que hicimos durante la pandemia. Pero lo que yo te quiero comentar es la segunda investigación que Ujú. estamos haciendo junto con la doctora Bella, que es la jefa del servicio del Hospital de Niños, estudiando de qué manera se han desarrollado los servicios que hoy son imprescindibles en la atención de salud mental. Lamentablemente, observamos que no ha habido este desarrollo. De hecho, la semana pasada hubo un caso que tuvimos de internado en el hospital privado, creo que no sé si te lo comenté en particular, pero se internó una nena muy raro porque fue un caso de un brote psicótico de 15 años de edad, Ujú. que llamó mucho la atención porque normalmente los primeros brotes aparecen a los 18, pero este era un caso de 15 años, y los padres, con justa razón, no querían que la nena se la traslade a un sanatorio psiquiátrico. Pero se Claro. la debe trasladar precisamente porque los hospitales generales no han sabido desarrollar internación cuando tienen la obligación por ley. No solo desde el 2010 que se viene exigiendo de que los hospitales Sanatorio Allende, el hospital privado, los hospitales generales tienen que tener salas de internación. Porque yo te pregunto, si vos tuvieras un hijo con una dificultad como esa, ¿qué elegirías? ¿El Sanatorio Morra, la San Michel, o el hospital privado o el Sanatorio Allende? Porque Sí, es una... el estigma existe, Diego, y nosotros, ya que tenemos una ley, no puede ser que no se haya desarrollado. Lo triste es que cuando estábamos llegando a los resultados, nos prohíben avanzar en la provincia de Córdoba. No quieren que avancemos para que mostremos verdaderamente en el estado en que se encuentran los servicios asistenciales de salud mental en Córdoba. Que no solamente se han replegado, sino que en algunos aspectos son casi inexistentes. Entonces, los enfermos terminan en la calle, siendo homeless, ¿no es cierto? Y muchas familias sin posibilidad de internar a sus hijos en los lugares que corresponden. Y esto es una realidad espantosa que ocurre en nuestra provincia. La política nacional uno no la puede evaluar con detalle, porque no te olvides que para nuestra Constitución la salud y la educación es responsabilidad de las provincias. Correcto, Entonces, la nación tiene la obligación de dictar normas, protocolos, que en ese punto uno podría decir que se han dictado, o sea, no podemos negar que no ha habido protocolos, pero no tiene responsabilidad directa en los servicios como sí tiene el gobierno provincial, particularmente de desarrollar todos los servicios que hagan falta. Más cuando nosotros sabemos, desde el año 97, Diego, mira, desde cuando lo sabemos, de 1997, que las dos causas años. más importantes que hay
de enfermedad y muerte en la provincia de Córdoba tienen que ver con problemas de salud mental. Entonces no puede ser que no tengamos servicios de internación, dispositivos de medio camino, servicios de rehabilitación. Es inconcebible, digo, en este momento. Sí, realmente, realmente. Bueno, y ya para ir terminando, Leandro, te quería consultar porque en la provincia ha habido muchos casos que han sido muy graves de inacción por parte del gobierno provincial y hasta de una deshumanización en algunas decisiones que tomó. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso Solange, y así como el caso Solange ha habido otros casos. ¿A vos cómo te parece que en esos casos se debería haber actuado? Digo, teniendo en cuenta que Solange tenía un cáncer muy avanzado, no dejaron pasar a sus familiares para que vinieran a despedirse, si se quiere, y entonces las consecuencias que eso trajo no solamente para la familia, sino para la comunidad, ¿no? ¿Qué análisis Sí. puede hacer en este caso? Vos sabés que para Punto muchos, de vista de la salud mental lo pregunto, sí, ¿no? Por sí, supuesto. por supuesto, para muchos que estudiamos el fenómeno de la salud mental, tanto como el fenómeno de la evolución del ser humano, porque como te decía, este tema de la pandemia ha generado un salto evolutivo, nosotros no somos lo mismo de lo que éramos en el 2019, ni tampoco todavía tenemos certeza de qué estamos siendo o hacia dónde vamos, pero que ha habido cambios y que hemos producido un salto, eso no hay ninguna duda. Uno de los factores que más se ha estudiado es el ritual de la muerte, porque el ritual de la muerte para el ser humano es uno de los rituales más antiguos, es uno, te diré, que es previo a las religiones, o sea que imagínate los años que nosotros tenemos como especie despidiendo a nuestros seres queridos. Y se convirtió en un suplicio ese tema. Digo, la gente no podía despedir a sus muertos. Vos ponete a pensar, por eso digo yo, uno no es consciente del efecto traumático que ha significado, más que la pandemia, las malas medidas que se tomaron en Claro, relación a la pandemia. claro. Ni qué hablar en estos casos, como decís muy bien vos, pero que profundizan y te dan más argumentos para entender por qué uno sostiene que en estos gobiernos lamentablemente se ha perdido la compasión y el factor humano. O sea, el factor humano no existe en Córdoba, digamos. Está bárbaro, te meten obras, cemento, como si eso Sí, sí. fuera lo esencial. El factor humano, viste, más en una época como la que nos toca vivir, como te digo, de alta vulnerabilidad. Muy interesante, Leandro, muy interesante. La verdad que da el tema para seguir conversándolo y mucho. Pero bueno, nuestra idea es que estas charlas duren aproximadamente 30 minutos. Así que, Leandro, agradecido enormemente por esta posibilidad, por este espacio, por haber participado de este espacio Construyendo con Vos. Y por supuesto que vamos a seguir el tema de cerca porque es un tema bien sensible y espero que esto haya servido para los que se hayan podido conectar y los que lo vean después puedan sobre todo reflexionar sobre este tema que es realmente importante. Así que nuevamente, muchísimas gracias, Leandro. Gracias a vos, Dieguito, y muy bueno el camino que estás siguiendo. Mucho compromiso, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos por participar y por sus preguntas y demás. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.